Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida al webinar Metodología para Manejo de Pasturas y Suelos del programa ColCX en su primera versión. Mi nombre es Lady Joana Moreno, ejecutiva de ventas del programa, y estaré acompañándolos el día de hoy como moderadora en este espacio. Agradecemos muchísimo su interés y participación de este evento. A continuación, quisiera compartir con ustedes la agenda sobre el desarrollo de la sesión y algunos aspectos claves para el desarrollo de la misma. Primero, orientaciones del webinar. Segundo, generalidades sobre la metodología. Tercero, próximos pasos del programa cara a la metodología. Y cuarto, tendremos una sesión al finalizar de preguntas y respuestas. Orientaciones generales del webinar. Mantén tu micrófono apagado. Si deseas, enciende tu cámara para una experiencia más interactiva con el programa y te pedimos que por favor disfrutes y participes del desarrollo de la sesión. Como les comentaba anteriormente, tendremos el desarrollo de la sesión de preguntas y respuestas al finalizar, por lo que pueden ir haciendo llegar sus preguntas por medio del chat. Para dar inicio a la presentación, quiero darle la bienvenida a Cristian Aldana, ingeniero forestal y líder técnico del programa, quien nos guiará a través del desarrollo de la sesión. Bienvenido, Cristian. Conocida pues por el proceso como tal que se define desde la ingesta, ¿sí? Del alimento del ganado, ¿sí? En este caso del rebaño, de los rumiantes, y los cuales pues generan un proceso de descomposición y generan un subproducto asociado, en este caso metano, y otros gases que se cuantifican dentro de la metodología como emisiones, ¿sí? En los dos escenarios de línea base y proyecto, que eso lo vemos ahorita más adelante. Y importante estas tres siguientes definiciones porque la metodología se plantea y las actividades aplicables que se delimitan a lo largo de la metodología se plantean bajo estos tipos de pastoreo, ¿sí? Uno, un pastoreo rotacional, entendido como la rotación de ciertos potreros para los periodos de descanso, el alimento y periodos de descanso, para permitir obviamente un incremento de los reservorios de carbono, tanto en el suelo como en la biomasa aérea que se tiene, ¿sí? Por otro lado, también pastoreo regenerativo, ¿sí? Entendido como ese uso de cargas instantáneas y de altas cargas a lo largo del tiempo, donde se implementan, digamos, un estrés, ¿sí? A esas zonas delimitadas, y se dejan otros periodos de descanso un poco más largos que permiten una regeneración pues, más efectiva. Y al final, un pastoreo diferido, que es ya digamos una exclusión de áreas, entendiéndola también bajo esa definición de lotes, ¿sí? Una exclusión de ciertas áreas para permitir unos periodos de descanso muy prolongados a mucho más tiempo, y permitiendo pues una regeneración y un aumento de los reservorios de carbono. Entonces las actividades, digamos ahí hacer mención de nuevo, las actividades que se planifican y se identifican dentro de la metodología como aplicables están enmarcadas dentro de estos tipos de pastoreo, y pues el fin también, en últimas, y complementando esa última definición que aparece aquí en este slide, es evitar obviamente el sobrepastoreo y la pérdida pues, de esos reservorios de carbono específicamente en el suelo. Siguiente. Entonces, bueno, como les comentaba, entendiendo esas definiciones y esos tipos de pastoreo que se plantean en eh, la metodología aborda 5 tipos de actividades aplicables que pueden implementar los proyectos para usar esta metodología, ¿sí? Dentro de la primera están las mejoras en las prácticas de pastoreo y manejo del ganado enfocadas en el mejoramiento de la fertilidad, degradación del suelo y la optimización del ciclo de nutrientes. Dentro de estas, en la metodología ustedes van a encontrar una serie de subcategorías, por llamarlo así, dentro de dentro de este primer tipo de actividad, dentro de las cuales podemos encontrar proyectos que pueden gestionar de manera optimizada el forraje y la planificación del pastoreo, el manejo eficiente del agua, proveer sombra, control de carga animal, entre otros, y la última subactividad, prácticas de pastoreo sostenibles, dentro de las cuales pues las que les mencioné ahorita, el diferido, rotacional y de regeneración. La segunda actividad macro, digamos, que plantea la metodología, entre las cuales se pueden desarrollar proyectos, son actividades silvopastoriles, entendido pues esa asociación entre la implantación de
individuos arbóreos o herbáceos también, en conjunción pues, con unos sistemas ganaderos y de uso de esa biomasa que se genera, ¿sí? La tercera categoría, todo el tema relacionado con rotaciones de cultivo y agroforestería, entendiendo como periodos, digamos, mejor implementación de diferentes tipos de cultivo a lo largo del tiempo que permitan incrementar el carbono orgánico en el suelo, que permitan mantener una cobertura constante en el suelo y permitan pues garantizar unas condiciones óptimas para el desarrollo y el mejoramiento de la biomasa y el carbono orgánico del suelo. La cuarta categoría enfocada en la disminución de emisiones por quema de combustible fósil, esta digamos que está un poquito, la cuarta y la quinta en cuanto a la gestión del agua de riego, enfocadas principalmente al tema de mejoramiento de prácticas preexistentes, ¿sí? Donde principalmente, pues como lo dice esa cuarta categoría, los proyectos pueden aplicar esta metodología si reducen esas prácticas de quema de combustible fósil, obviamente. Vale hacer la aclaración en este momento que los diferentes proyectos deberán cumplir las diferentes normativas de los países anfitriones donde se desarrollen, por lo cual pues si hay alguna limitante en cuanto a la quema a la implementación de quemas para cambio de coberturas o demás, si a nivel país no son prohibidas, pues obviamente no va a ser permitido el desarrollo del proyecto por el incumplimiento normativo pues que eso trae. Y todo el tema, el último, en cuanto a las mejoras de gestión del agua, el riego, entonces la implementación de diferentes técnicas de riego que mejoran la eficiencia de los cultivos, de los pastos que implementen y en últimas, obviamente, los reservorios y la captura de carbono en los diferentes reservorios que contemplan los proyectos. Adelante. Entonces, bueno, ya para seguir con el otro punto, en cuanto a la aplicabilidad, pues se delimitan 4 condiciones mínimas que deben tener en cuenta los proyectos para poder aplicar esta metodología. La inicial, pues que creo que todos los relacionados con proyectos de carbono conocemos, entonces que se posea la extensión y el derecho del uso de la tierra debidamente apropiado con el marco normativo del país, donde se garantice pues, ese derecho al uso de la tierra y el derecho a los créditos de carbono que se generan de allí. La segunda, que se da todo el cumplimiento normativo del país anfitrión donde se desarrolla la actividad. Entonces, retomando otra vez el ejemplo que mencionaba ahorita, todo lo relacionado con sí, ese marco legal, ambiental, social y demás que se tiene en el país y que pues el proyecto obviamente debe cumplir a cabalidad para poder desarrollar un proyecto de créditos de carbono con esta metodología. El tercer punto, acá hacer una claridad, obviamente también los proyectos pueden implementar biochar dentro de sus actividades, pero siempre y cuando la aplicación de ese biochar sea descontado, no se tenga más bien en consideración dentro del aumento de los reservorios que asimila el suelo, el carbono orgánico que va a asimilar el suelo a partir de la implementación de las actividades del proyecto. Entonces, aquí siempre y cuando se haga esa distinción de que se aplica biochar y se hacen los respectivos, se tiene la cuantificación muy clara entre qué es lo que tiene el biochar a nivel de carbono y qué es lo que de verdad se asimiló en el suelo, el proyecto también puede aplicar esta metodología sin ningún problema. Y finalmente, y es un punto también importantísimo en esta metodología, todo el tema de productividad entendido desde, digamos, desde el uso final o el commodity que busca o que ha desarrollado el proyecto. Entonces, si hablamos de proyectos ganaderos con fines lecheros, entonces el commodity va a ser pues la leche, ¿cierto? Entonces, bajo ese enfoque, la última condición de aplicabilidad es que por lo mínimamente, ¿sí? Se garantice que la productividad durante la implementación del proyecto se mantiene o por lo menos si disminuye máximo en un 8%, ¿sí? Entendiendo que si se da una pérdida de productividad, pues se van a generar otras dinámicas como fugas y demás que pues que no entrarían dentro del impacto que se quiere generar con esta metodología. Aquí puntual también y tener en cuenta que esa evaluación obviamente se hace en un periodo inicial
y si se presentan una pérdida de productividad mucho mayor, también los proponentes o el mismo proyecto puede identificar pues cuáles son esas causales de pérdida de productividad, si son temas internos, por qué sé yo, el tipo de prácticas que se implementan, o temas externos como fenómenos naturales y demás que afectaron en su debido momento la productividad del área del proyecto. Entonces eso es un tema súper clave tener en cuenta para determinar si mi proyecto es aplicable o no es aplicable. Siguiente. Por otra parte, pues también en la metodología se delimitan dos puntos o dos condiciones más bien de no aplicabilidad. La principal es que los proyectos pues no se van a poder aplicar cuando se implementen en coberturas o en áreas más bien que han sido transformadas previamente durante los 10 años previos al inicio, como le decía ayer. Y en todo esto no solo incluimos bosque, sino todos los ecosistemas nativos, sabanas naturales, humedales, páramos, etcétera, pues que no entrarían a ser válidos para el desarrollo de un proyecto. Digamos que es válido hacer esa distinción entre sabanas naturales, pues porque conocemos que a veces hay diferentes ecosistemas naturales que son en los cuales son muy difícil implementar actividades, y por eso pues hacemos esa distinción a nivel ecosistemas nativos y no solamente a nivel de bosque. Y la otra condición de no aplicabilidad, también ya muy conocida en diferentes metodologías, es que no se pueden implementar proyectos que sean desarrollados en humedales o sitios Ramsar. Y ahí se hace una pequeña distinción en el tema de los proyectos sí pueden aplicar siempre para cultivos que son sometidos a inundaciones artificiales, siempre y cuando no se delimite, más bien no se soporte que no se hace afectación al nivel hídrico, ¿sí? A las rondas hídricas, y se afecta, digamos, a los ecosistemas naturales como páramos, manglares y demás, los que puede estar asociado al área del proyecto. Entonces, esa es una distinción muy importante a tener en cuenta dentro del desarrollo de los proyectos. Siguiente. Entonces, bueno, ya como tercer punto, están los límites espaciales. Dentro de los límites espaciales se identifican dos claramente en la metodología. Una, el área del proyecto pues entendía como esa extensión de tierra donde se poseen los derechos de la tierra, el legal de la tenencia, y donde se van a implementar obviamente las actividades y cumplen todas estas condiciones de aplicabilidad que les mostraba anteriormente. Y por otra parte, otra área que es la zona de análisis de proyecto, en el gráfico que se ve a mano derecha, siendo en la zona de análisis del proyecto, esas zonas naranjitas y rojas que se ven en el área, y ahorita les explico la distinción, en donde se va a evaluar esa línea base, ¿sí? Esa línea base de manera dinámica a lo largo del tiempo de la implementación del proyecto, que va a permitir tener una línea base constante del proyecto. Entonces, en la metodología se plantean dos métodos puntuales para identificar esa zona de análisis del proyecto. Un método inicial que está basado en la accesibilidad de la tierra, ¿sí? Es decir, si mi proyecto está en esta área azul que se ve en el gráfico, y tengo, digamos, unos asociados, o puedo tener acceso a ciertas áreas externas a mi proyecto donde puedo monitorear una línea base, este es el método para ese tipo de iniciativas. Entonces aquí para la identificación puntualmente, en la metodología se identifican 6 variables, digamos, necesarias para esa identificación, las cuales son uso actual o histórico del suelo, el tipo del suelo, ecosistemas, unidades de paisaje y geografía, elevación pendiente, tenencia de la tierra y productividad. Lo que se busca, digamos, con este análisis multicriterio es evidenciar que las zonas de análisis de mi proyecto que están afuera del proyecto son lo más similares a mi área de proyecto, y por ende pues van a representar una línea base coherente y transparente a lo largo del tiempo. Aquí importante mencionar que todos estos criterios de similitud para la definición de la zona de análisis del proyecto, de acuerdo con la metodología, se establecen un máximo de 15%. Es decir, que si yo tengo un tipo de suelo A en mi área de proyecto y alrededor tengo en cierta
proporción A y B de categorías. Máximo yo puedo tener una desviación del 15% entre todas estas categorías para delimitar que mi zona de análisis de proyecto es similar a mi zona de proyecto. Y por otra parte, entendiendo que muchas veces los proyectos pues no pueden tener acceso a otras áreas adicionales donde no se vaya a desarrollar proyecto, está este método de zona de análisis del proyecto y es identificar un área al interior de mi predio o de mis predios, ¿sí? Dentro de la cual no se va a desarrollar actividades para tener un contraste entre la línea base, ¿sí? Lo que no voy a implementar en un área donde no voy a implementar nada, y otra área, que es el área de proyecto, donde sí voy a implementar actividades y voy a cuantificar esos cambios en los reservorios. Entonces aquí, hacer ese hincapié en que los dos métodos pues permiten a los proponentes y a los proyectos en general delimitar esa línea base general que va a tener el proyecto y cómo se va a ir monitoreando a lo largo del tiempo para ir contrastando cuáles son los aumentos en las emisiones de mi proyecto y en las remociones de mi proyecto contra cuál es la tendencia general si no hago proyecto. Adelante. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esos límites espaciales, pues también hay unos reservorios aplicables que delimita la metodología, siendo, como lo pueden ver aquí en la tabla, el carbono orgánico del suelo el único obligatorio, digámoslo así, porque es allí pues principalmente donde se van a ver esas ganancias de carbono a lo largo del tiempo con la implementación de las diferentes actividades que les mencionaba previamente. También se incluyen obviamente temas de biomasa herbácea aérea, leñosa aérea y subterránea, que pueden ser cuantificadas por el proyecto e incluidas dentro de los reservorios aplicables al proyecto, siempre y cuando se delimite pues esa significancia comparado con la línea base, ¿sí? Y esta significancia enmarcada dentro de una significancia del 5%, lo que establece la metodología, para poder incluir uno de estos tres reservorios dentro de mi cuantificación como proyecto. Siguiente. Por otra parte, entendiendo que pues estos proyectos de manejo de pasturas y suelos y la implementación de prácticas tiene asociadas unas fuentes mucho más tangibles, ¿sí? Entonces la metodología identifica siete fuentes que se deben cuantificar dentro de los proyectos dependiendo también la significancia. Entonces la primera, la combustión fósil, esa está incluida y es obligatoria para todos los proyectos y pues la que va a ser, como lo dice allí en la tabla, el principal gas de efecto invernadero que es resultante del proceso de combustión fósil. La otra, quiero comenzar por las de incluida, todo el tema de la aplicación de fertilizantes, pues también está obligatoriamente incluido dentro de la cuantificación de todos los proyectos, entendiendo pues los diferentes tipos de fertilizantes que se pueden usar y principalmente se aborda en la metodología los fertilizantes pues nitrogenados que puede llegar a implementar un proyecto dentro de su alcance. Y finalmente, el tema de uso de especies fijadoras de nitrógeno, obviamente siempre y cuando mi proyecto incluya especies fijadoras de nitrógeno, pues voy a tener que incluir las emisiones debidas a óxido nitroso correspondientes a esta actividad, la fermentación entérica y la gestión del estiércol con estos dos respectivos gases. Y por otra parte hay dos fuentes de emisión opcionales, la quema de biomasa y la aplicación de cal, que obviamente van a depender del proyecto y para ser incluidos o excluidos, pues también los proponentes y el proyecto debe demostrar que no son significantes dentro de la cuantificación y dentro del alcance de las actividades que se implementan. Siguiente. Entonces, bueno, por otra parte, digamos que esto es un tema paralelo. En la metodología se plasman lineamientos en cuanto a la adicionalidad, pero aquí quería hacer mención un poquito a la guía de adicionalidad que ya está existente en el programa, pues la cual se va a alinear, o se está alineada más bien,
con los lineamientos de la metodología, ¿sí? Entonces, en la metodología se identifican 5 pasos solamente para el desarrollo de la adicionalidad, siendo casi que los 4 de esos 5 pasos, la adicionalidad tradicional, pues que se manejan los diferentes proyectos. Uno, pues la identificación de escenarios de uso alternativo al suelo, adicionales al de la implementación de la actividad. 2, pues listar esos escenarios alternativos que se identifican. El paso 2A, hacer un análisis de barreras para identificar pues cuáles son de esos escenarios que ya tengo identificados, son más viables de implementarse en el territorio si no existiera proyecto. Y este paso que está acá, el paso 3, que está ahí en línea punteada, es un paso el cual permite identificar una línea base conservadora, o bueno, para permitir que la cuantificación de los proyectos sea conservadora a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se hace en este paso es, dentro de ese análisis de identificación de escenario de uso alternativo y análisis de barrera, los escenarios resultantes que quedan de esa evaluación, se revisa pues cuál de todos los escenarios es el que tiene una emisión o emisiones que tienen mayor cantidad de emisiones, y ese es el escenario de línea base que se selecciona para la iniciativa a lo largo del tiempo. Y el paso cuarto es un análisis de impacto positivo, entonces evaluar con las actividades que implementa mi proyecto, pues qué impactos positivos genero, entendiéndolo como ganancias a nivel de carbono, ganancias a nivel de prácticas de generación de capacidades y demás. Y finalmente, un paso quinto final es un análisis de práctica común en donde se identifica si mi proyecto sí tiene un diferencial en cuanto al territorio donde se desarrolla, y si lo tiene, pues puede ser adicional, y si no, pues muy seguramente hacer acá la mención también, en la versión publicada que quede ya al final de la consulta pública, todo este tema de adicionalidad va a quedar vinculado en la guía de adicionalidad de Colse, que si no tanto en la metodología, sino para darle una trazabilidad, muy seguramente va a quedar vinculado como tal en la guía, pero pues obviamente esa guía la deben aplicar en los proyectos que se desarrollen con esta metodología. Siguiente. Bueno, por otra parte, está todo el tema de cuantificación, que es obviamente el core de la metodología, en donde se evalúa pues tres escenarios, o bueno, 2 escenarios y otro adicional, línea base, proyecto y fugas. En el tema de línea base y proyecto, pues se manejan 3 tipos de métodos que se pueden aplicar tanto en línea base como en el proyecto. El primer método relacionado con la medición, ¿sí? Entonces, como lo dice aquí en la presentación, ese método 1 está asociado a mediciones directas en la zona de análisis de mi proyecto, la que les explicaba anteriormente, y en la zona y en el área de proyecto, donde yo voy a tener unas mediciones directas de suelo, de la biomasa aérea y demás reservorios que les mostraba, que ahorita vemos también qué tipos de métodos son aplicables a qué fuentes y a qué reservorios dentro de los proyectos. Por otra parte está el método 2, que es un método, digamos, híbrido, ¿sí? Que contempla modelos y calibración, entendiendo calibración como esa toma de datos in situ que el proyecto hace a lo largo de ciertos periodos de tiempo, y con los cuales construye unos modelos para determinar el carbono orgánico del suelo, la biomasa aérea, entre otros, para cuantificar a lo largo del tiempo. Y al final, el método 3, entendiendo que hay muchos dentro de las fuentes de emisión que les presentaba anteriormente, eh, hay muchas fuentes que incluyen parámetros por defecto que ya han sido delimitados por el IPCC. Este método 3 pues abarca ese tipo de fuentes, y es la aplicación de modelos de cuantificación nivel 2 o superior, donde se implementan, como lo dice el tercer punto de la diapositiva, información ya establecida o proveniente de modelos reconocidos o de parámetros ya establecidos por el IPCC o diferentes metodologías, en este caso como la GLEA de la FAO. Siguiente. Entonces, entendiendo esos 3 métodos, y la cantidad de reservorios y fuentes que pueden tener un proyecto que implemente esta actividad, en esta tabla, que la pueden encontrar en la metodología, se delimita qué
fuentes, qué reservorios y qué fuentes deben aplicar qué métodos, ¿sí? En el caso de la medición directa, pues está pensado solamente en aquellos reservorios que van a incrementar el carbono a lo largo del tiempo. Entonces hablamos de carbono orgánico del suelo, biomasa herbácea y la biomasa leñosa, las cuales pues deben hacer un monitoreo a lo largo de los periodos de certificación y verificación para ir viendo esos crecimientos y esos aumentos en las reservas de carbono a lo largo del tiempo. En segunda medida, el método 2 está asociado solamente al suelo, entendiendo que existen diferentes modelos diferentes modelos que se pueden desarrollar a partir de la toma de datos in situ de suelo. Este método está más pensado en la costo-eficiencia de los proyectos, en donde ellos pueden implementar ciertas temporalidades monitoreo, mínimamente cada 5 años, y desarrollar unos modelos que permitan identificar el carbono orgánico del suelo a lo largo de los periodos de verificación y hacer unos respectivos periodos de calibración a lo largo del tiempo que permitan mantener la integridad de estos modelos a lo largo del tiempo y tener unas mediciones del aumento de las reservas de carbono en el suelo mucho más precisa a lo largo del tiempo y mucho más exacta. Entonces, para mencionar ahí, y antes de cerrar ese segundo método, en el tema del carbono orgánico del suelo, en la metodología encontrarán también cuáles son esos requisitos mínimos que tienen que contemplar los modelos y cuáles son esas temporalidades mínimas que deben contemplar los proyectos para generar esos modelos. Cada cuánto tengo que ir a medir, a tomar muestras de suelo, cada cuánto debo recalibrar mis modelos y toda esa dinámica para mantener pues esa trazabilidad de los modelos a lo largo del tiempo. Y finalmente, el método 3, que como les mencionaba, asociado principalmente a factores por defecto que ya están establecidos por el IPCC o por otras metodologías o otros documentos. Este método está asociado principalmente a las fuentes de emisión. Entonces ahí encontramos combustión fósil, la aplicación de cal, fermentación entérica, estiércol, fertilizantes y especies fijadoras de nitrógeno. Obviamente, ese método 3 va a requerir de una interrelación entre datos de actividad que voy a monitorear en mi proyecto y datos ya por default que están estandarizados en los diferentes documentos de soporte que pueden emplear los proyectos. Siguiente. Entonces, bueno, entendiendo pues el amplio alcance que tienen la diferente cuantificación de los reservorios y las fuentes en estos proyectos, internamente ya estamos trabajando ya tenemos una versión muy adelantada de una herramienta de cálculo que va a ir acompañada de esta metodología, donde los proyectos, este es un ejemplo de unos test que hemos hecho, donde los proyectos van a poder implementar e identificar a lo largo de ciertas hojas de cálculo cuáles son esas variables que deben monitorear y que deben tener en cuenta a lo largo de los periodos de certificación. Y ya la herramienta lo que va a hacer es generar un procesamiento interno con todas las fórmulas que ustedes encuentran en la metodología para garantizar pues que los procedimientos de cálculo y demás se garantizan al pie de la letra de acuerdo con la metodología. Entonces, este es un ejemplo muy claro de, digamos, cuáles son las variables de entrada que va a tener que implementar, que va a tener que registrar un proyecto, año, participante y demás. Y ya más adelante, dentro de esa hoja de cálculo, pues se encuentran ya todos esos procesamientos, todos los resultados traducidos en emisiones y remociones que permiten calcular pues, la cuantificación de Colsers en este caso, que busca garantizar la metodología. Entonces, hacerles hincapié que ahorita en la versión que está pública de la metodología, pues no encuentran esta herramienta todavía, pero cuando se publique ya la versión final de la metodología, estas herramientas de cuantificación ya van a estar asociadas a esta metodología. Siguiente. Entonces, bueno, como mencionaba ahorita en el tema de cuantificación, hay otro enfoque súper importante que contempla la metodología, es el tema de fugas. En este caso, la metodología aborda, digámoslo así, tres tipos de fuga. Una principalmente
debidas a desplazamiento. Entonces hablamos de desplazamiento por traslado del ganado fuera del área del proyecto, donde los proponentes deben llevar pues un monitoreo anualizado, es lo que está estandarizado en la metodología del ganado que se tiene dentro del control del proyecto, identificar si hay traslados o no hacia otras áreas fuera del proyecto, lo cual pues puede generar ciertas fugas debido a ese traslado. Y están otro tipo de fugas que son las debidas a mercado, en donde principalmente resalta esta categoría de fugas debidas a la pérdida de productividad, en donde lo que se identifica o los lineamientos que busca establecer la metodología es identificar cuáles, digamos, son esos comportamientos a lo largo del tiempo que tiene el proyecto a nivel de productividad, ¿sí? E identificar que si hay unas falencias de productividad a lo largo del tiempo, pues puede que se generen unas fugas hacia afuera para suplir esa productividad que hace falta debido al bajón de productividad que tiene el proyecto. Entonces, digamos que este tercer tipo de fuga se complementa con esa primera condición de aplicabilidad, porque es cierto, en esa primera condición de aplicabilidad, pues los proyectos solamente se pueden desarrollar si no tienen una pérdida de productividad mayor al 8%. Digamos que da la variable de decisión de entrada para decir si se puede desarrollar bajo esta metodología o no, y lo que permite esta cuantificación de fugas es hacerle seguimiento a lo largo del tiempo al proyecto en cuanto a productividad, ver que pues obviamente las actividades que se implementan durante el tiempo no repercutan en una pérdida de productividad, lo cual a su vez pueda repercutir en una fuga hacia pues al exterior del área del proyecto. Siguiente. Acá, digamos que para cerrar y redondear un poquito el tema de cuantificación, la metodología establece unos criterios de estratificación mínimos que debe contemplar los proyectos. Entonces, dentro de eso se habla de 4 variables necesarias para generar esa estratificación, siendo la primera especie y tipo de animal, la segunda el producto final, entendido como leche o producción de carne, en la tercera, el tipo de producción baja, media y alta, que esa ya está categorizada bajo ciertos umbrales que definen qué es baja, qué es media y qué es alta. Y cuál es la del ganado también para tener una primera estratificación de las emisiones que van a tener asociados esos estratos. Entonces, como les mostraba, viendo esta tableta que está acá abajo, y como les mostraba en la herramienta que se está trabajando internamente para publicar de la mano con la metodología versión final, esta estratificación inicial ya la van a encontrar en esa herramienta donde ustedes van a poder establecer pues cuáles son esas variables de entrada, cuál es el participante de la especie, el tipo de animal y demás. Y ya la herramienta lo que va a hacer es ir garantizando que la elaboración de esos estratos se garantiza de acuerdo a los lineamientos que da la metodología. Siguiente. Entonces, bueno, aquí hacer mención también que esta metodología se alinea y se complementa con los demás lineamientos y guías y documentos que ya están publicados en la página de Colsedex, entre esos pues la guía Colsedex para el aporte de los ODS, la guía para la identificación y el monitoreo de los riesgos de no permanencia y la incertidumbre, la guía para demostrar la adicionalidad, la guía a la consulta de las partes interesadas, y acá hacer especial énfasis en esta nueva guía que muy pronto la estaremos publicando también en la página, la guía de no daño neto y salvaguardas sociales y ambientales, pues la cual va a permitir también identificar de cierta manera y complementar esos análisis que se van a hacer para la evaluación de adicionalidad. Entonces también muy invitados a que estén pendientes de las próximas actualizaciones a nivel de guías y en este caso la guía de no daño neto y salvaguardas sociales y ambientales que se va a publicar en las próximas semanas para su uso. Siguiente. Bueno, ya de la mano, ya cerrando un poquito el tema de la metodología, y entendiendo esa complementariedad de la que hablaba ahorita, dentro de esos próximos pasos del alcance de la metodología se está desarrollando una tool de ODS también que permita a los proponentes
y a los proyectos en general, cuantificar y llevar un seguimiento también y también como un documento, digamos, para el reporte de cómo se está aportando, cómo aportan los diferentes proyectos al cumplimiento de los ODS y a cuál tipo o a qué metas puntualmente y qué indicadores pues se aplican y bajo qué eh, o qué soportes permiten identificar ese aporte a los ODS. Entonces esta es una herramienta también que va a estar prontamente publicada y esta pues va a ser aplicable en general para los demás tipos de proyectos, no solo aplicable a esta metodología de la que estamos hablando y la cual pues pueden hacer uso prontamente. Y de la mano con esta metodología se está desarrollando también una tool de biomasa aérea y una tool de suelos para permitir o dar unos lineamientos más específicos en estos dos reservorios, tanto en biomasa aérea como en carbono orgánico del suelo, lineamientos muy puntuales eh, que le permitan al desarrollador y al proponente y al proyecto en general definir estrategias y definir criterios para la medición de estos dos reservorios. Entonces, estos también invitadísimos a que los consulten cuando estén disponibles para complementar también todo el alcance que tiene la metodología de la que estamos hablando. Y nada, pues aquí ya cerrando un poquito mi intervención, reiterar un poquito la participación en la consulta pública que está todavía abierta hasta el día 31 de marzo. Resaltar la importancia de estos procesos para la construcción de metodologías mucho más integrales y mucho más holísticas de la mano pues con las diferentes visiones que tiene el mercado. Entonces reiterarles esa invitación a participar activamente en la consulta pública que todavía tiene unos días más. Bien, muchas gracias, Cristian. Pues bueno, demos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, háganoslo llegar por medio del chat si tienen alguna duda o inquietud. Vamos a dar unos minuticos, un minuto, yo creo, si tenemos alguna pregunta. Bueno, parece que no, no tenemos ninguna pregunta. Ok, listo, llegó. Muy bien. Cristian, nos preguntan, si mi escenario de línea base consta de un área ganadera que está superando la capacidad de carga del área, primero, ¿qué actividad o mecanismo puedo realizar si mi deseo es disminuir mi capacidad de carga y que éste genere créditos de carbono bajo su metodología? Y segundo, ¿esta disminución iría en contra del criterio de aplicabilidad de no disminuir el 8% de la productividad? Ok, ok. Digamos que muy buena pregunta, ¿sí? Claramente si se baja el tema de capacidad de carga, pues en cierta manera puede repercutir en la productividad, ¿cierto? Eh, pero siempre y cuando se demuestre como la coherencia, porque es clave ahí tener en cuenta las definiciones de sobrepastoreo, pastoreo rotacional y demás, para garantizar que pues mi proyecto puede aplicar esta metodología o no. Entonces, si dentro del escenario de proyecto se plantea una reducción de la capacidad de carga, pues se debe demostrar por qué eso, o sea, cómo eso va a contribuir también, no solo en términos de productividad, sino cómo va a contribuir al aumento de los reservorios de carbono, ¿sí? Entonces, siempre y cuando se garantice que ese principio, pues claramente se cumple, podría ser aplicable, contestando la primera pregunta. Y respecto a la segunda, de los temas de productividad, pues importantísimo mencionar el tema y hacer hincapié en lo que decía al inicio. eh, Se debe mostrar también cuáles son los causales de esa pérdida de productividad, ¿cierto? Dentro de la implementación del proyecto. ¿Cuáles van a ser esas causales que identifiquen, que permitan identificar que la productividad cayó
en el área del proyecto. Y también por eso de la mano con esa productividad, por eso planteamos ese seguimiento eh, se- periódico, ¿sí? A lo largo del tiempo durante las certificaciones del monitoreo de productividad, porque entendemos que con la implementación de un proyecto en cierta área, las áreas o bueno, la práctica común, por decirlo así, va cambiando en el territorio, va moldeando diferentes actividades a lo largo del tiempo, por lo cual, si se garantiza que la productividad está asociada a ciertas características que no, o sea, que permiten el aumento de los reservorios de carbono, y por otra parte que esa práctica común también alrededor está cambiando, pues el proyecto también se puede desarrollar sin ningún problema. Perfecto, Andrés, muchas gracias por tu pregunta. Cristian Alejandro nos pregunta, ¿el monitoreo de los gases entéricos pueden ser realizados por telemetría? Hoy no, con la metodología está puntualmente, por eso les mostraba esos métodos, esos tres métodos: medición directa, modelación y calibración, y digamos que parámetros de fuentes por default. Entonces, a hoy está solamente enfocada en el uso de parámetros por default. Obviamente lo que decía, ahí en esas fuentes se usa un enfoque híbrido, ¿cierto? Donde se tienen que tomar unos datos de actividad y convertirlos a los diferentes gases a partir de la metodología y de las fórmulas que se delimitan allí, por lo cual a hoy todavía no estaría implementado todo el tema de monitoreos por otras fuentes, pero también se deja un tema en las últimas secciones del documento respecto a los planes de monitoreo que va a implementar o puede implementar el proyecto, donde se pueden delimitar qué características o por qué se emplean esos monitoreos por telemetría, ¿sí? Ahí podría ser también temas de eh, revisión de cuáles, si esas metodologías o esas tecnologías permiten una exactitud mucho mayor a las prácticas pues, convencionales Bien, de Alejandro, gracias. medición. Aquí tenemos otra. Esta metodología parece ser una adaptación de la 0042 de BER. Por lo tanto, ustedes también estarían abiertos a desarrollar módulos que puedan ser aplicables a otro tipo de proyectos, ejemplo, arroz. Pues como se delimitaba en una de las condiciones de aplicabilidad, los proyectos que implementen cultivos que estén sometidos a ciertas temporalidades, digamos, con ciertas condiciones hidrológicas, también pueden ser implementados a hoy, siempre y cuando pues no se genere impacto en otras coberturas naturales o en los caudales para otras coberturas naturales. Entonces, a hoy, con lo que me dices y el interpreto de la pregunta, se podría desarrollar también, pero sí claramente se podría desarrollar también algunos módulos o ciertas actividades mucho más específicas para el ejemplo que nos pones de arroz. Súper bien. Gracias, Lucero. Bueno, y por último nos pregunta Alejandro Vélez. ¿Se puede utilizar mapeo digital del suelo para cuantificar el contenido orgánico del suelo? Como lo mencionaba, de hecho, el carbono orgánico del suelo es el único reservorio que está con el método 2, el cual es modelación, calibración, ¿sí? Entonces, siempre y cuando se cumpla esa regla de modelación, calibración con las temporalidades que implementa la metodología, las cuales son mínimo cada 5 años, yo tengo que ir a medir in situ mi proyecto para recalibrar mi modelo, se podría sin ningún problema. Y adicional, mencionar que dentro del módulo que les estoy comentando que se está desarrollando y que se va a desarrollar para el carbono orgánico del suelo, se tienen identificadas estas alternativas ya de mapeo digital, pero siempre y cuando se identifiquen esos modelos híbridos que me permitan decir, listo, con datos in situ yo puedo generar modelos para que sean fieles a la realidad del área del proyecto. Entonces sí se puede, y en las futuras, los futuros documentos que van a estar anidados a esta metodología, se va a establecer ya criterios mucho más claros bajo qué criterios se puede implementar estos mapeos digitales. Listo, otra pregunta. ¿El proceso productivo debe tener al menos X años de haber sido implementado, como ocurre con otras metodologías?
Respecto, no sé si ahí me pueden aclarar un poquito más, o sea, respecto a la implementación de precio productivo como tal de la implementación de la actividad o históricamente lo que se viene haciendo. Alejandro, ¿nos puedes regalar más contexto, por favor? El micrófono de Alejandro, si les parece, para que les amplíe Súper. mejor Alejandro Palacio. la pregunta. Vale. Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias. Sí, Hola, la Alejandro. pregunta, Cristian, es como ocurre con las berras, por ejemplo, que aplica para, por ejemplo, casos de ganadería puntualmente sostenible que deben haber implementado mínimo hace 3 años el modelo para poder entrar a evaluar un proceso de certificación. Esa es la pregunta, puntualmente. Ah, ok, ok. Gracias. Digamos que sí, en cuanto a la retroactividad, que es lo que hablábamos ahorita de las guías complementarias, se mantienen los 5 años, es decir, si un proyecto va a arrancar hoy certificación y implementó esas prácticas hace 5 años, pues se puede, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla esa retroactividad máxima, porque obviamente en cuanto a, digamos, si un proyecto ha arrancado desde cero hoy, pues no habría ningún problema con ese tema. Pero hay que recalcar que la retroactividad máxima también en sus proyectos es de 5 años, entendiendo retroactividad como la fecha máxima donde pudieron haber comenzado implementación ya de actividades que se tienen contempladas dentro de la metodología. Es decir, más o menos nos remitimos a la temporalidad de plantaciones forestales, más o menos. No más de Sí, 5 años, a tal cual. la del mercado en general, Y si el 5 años. volumen le da en 2 años, pues hágale. Ok, listo, Tal vale. cual, tal cual, Listo, muchas tal gracias. cual. Bueno, Cristian, nos llegó otra pregunta. Alejandro, gracias por tu participación. ¿El escenario de línea base es válido para todo el periodo crediticio del proyecto? Si no es así, ¿por cuánto tiempo es válido? De acuerdo con los lineamientos que tenemos ya a nivel de programa, el primer periodo crediticio de estas iniciativas sería de 10 años, ¿sí? Por lo cual, pues la línea base sería para esos 10 años, ¿sí? Pero como les comentaba, de la mano con las áreas o los límites espaciales que contempla la metodología, la idea es que eso sea iterativo a lo largo del tiempo, es decir, que los 10 primeros años con las áreas que yo identifico afuera de mi proyecto me permita garantizar una línea base cambiante a lo largo del tiempo. Pero digamos que la línea base máxima y el periodo crediticio, en este caso máximo, según ya alineamientos del estándar, es 10 años. Bueno, gracias, Cristian. Espero que hayamos respondido a tu pregunta, Andrés. Bueno, no sé si damos un minuto por si tenemos alguna pregunta adicional o alguien del equipo. Sí, Lady, pues mientras el público pues, considera más preguntas eh, y dando un poco el cierre del ejercicio, pues invitarlos a estar atentos a las actualizaciones del programa. Como bien menciona Cristian, herramientas transversales se están considerando en las próximas semanas, igual los vamos a estar notificando para los que están desarrollando con nosotros la tranquilidad total de que todo esto involucra un proceso de transición, un esquema de transición a los nuevos lineamientos, pero también darles la tranquilidad de que lo hacemos en aras de la mejora del refuerzo del programa, eh, prepararnos para herramientas de demostración de ODS, salvaguardas y no daño neto, reporte de líneas base, cuantificación de carbono orgánico del suelo. Me devuelvo un poquito a la pregunta de Lucero también, porque actualmente dentro del módulo que estamos creando en ColCX para carbono orgánico del suelo, pues vamos a ampliar el espectro a este reservorio en particular para todas nuestras metodologías. Pretendemos que este módulo o esta herramienta, mientras tenga una actividad aplicable dentro de ColCX, puede ser utilizado. Entonces, si tienes en la metodología Follow alguna de las actividades de tu interés, puedes aplicar la herramienta. Si está dentro de la metodología de pasturas y suelo, puedes aplicar la herramienta. Dentro de red, lo que hacemos es que sea transversal. Entonces, realmente estamos
consolidando un modelo que sea mucho más abierto a las diferentes actividades y alternativas que hoy se tienen para la mitigación del cambio climático. Agradecer a todos su participación, totalmente dispuestos, atentos y disponibles a las preguntas que tengan para el programa, no solo de esta metodología, sino en general de todos los lineamientos que estamos creando y que ya tenemos. Eh, pues invitarlos a una próxima ocasión, a la consulta pública de la metodología y en cualquier otro, muy pronto vamos a tener un segundo webinar, pues ya mostrándoles los ajustes finales de una vez de esta consulta que estamos surtiendo. Muchas gracias a todos. Bien, gracias Cristian, gracias Brian, pues a todos por su participación. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quisiera recordarles sobre el formulario de asistencia que encuentran en el chat de la reunión, también en correo electrónico de contacto por si tienen alguna duda o inquietud adicional, por ahí nos pueden contactar. Y adicional, como lo mencionaba Cristian en el cierre, pues la invitación a que participen en la consulta pública que está abierta hasta el 31 de marzo. Y pues en nombre de todo el equipo de ColCX, les agradecemos su tiempo e interés, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias por su participación.